La danza es la vida misma y es la metáfora de la vida, es la poesía de la vida, pero ante todo también es un patrimonio de la colectividad, porque en la danza se encuentran y se juntan muchas almas. Ubicando la ciudad de Quito, ¿no es cierto? La ciudad de Quito como territorio que a la vez nos cobija o nos da un punto de encuentro, la ciudad entendida como eso, ¿no? Pero encuentro de la diversidad. Y entendiendo ese espacio, qué es lo que pasa en el arte, en la danza, yo sí creo que es eso, ¿no? Es vernos desde una diversidad y una multiplicidad de expresiones dancísticas. Sin embargo, hay muchas falencias, sí, porque creo que en el país entero lo que no hay es una articulación entre cada uno de los segmentos dancísticos, ¿no? El instituto no se ha logrado nunca articularse a una vida artística de la compañía, a pesar de que estamos en la misma ciudad y tenemos la misma historicidad, digamos. Fueron creadas en la década del 70 y sin embargo se ha ido desarticulando cada vez más nuestros propios espacios y nuestros propios procesos. Aquí en la ciudad hemos tenido chéveres algunos puntos importantes, como la creación del Frente de Danza Independiente, que fue en la década de los 80s. Y sin embargo, todo eso que ese concepto también ya se ha ido desarticulando, ya ha quedado más bien como un espacio valioso, importante, pero no se articula a otras cosas independientes. Entonces, el mayor problema es ese dispararse cada uno por su lado y no tener puntos de encuentro, no articularnos, porque también el país aquí no tiene un sistema nacional de danza, digamos, o un sistema que es regional o un sistema específico de la danza, en donde lo que va a suceder con las escuelas, academias y el instituto de danza, ¿no es cierto?, tienen que articularse necesariamente a qué. No termina cuando se gradúan de bachiller, no se termina nunca. Y en la compañía, que sería un espacio que se pueda entrar en diálogos, y ojalá ahora con las universidades que están creando estas carreras, hace falta más encuentros, más diálogos, más lugares en donde se ponga el eje de discusión el tema de la danza en esa diversidad, en esa amplia gama de poder reconstruir a nuestro cuerpo particular, específico, desde esta diversidad, digamos, y de propias singularidades. Yo digo que aquí en el Ecuador no podemos hablar de una danza ecuatoriana, sino una danza que se hace en el Ecuador, porque sería entrar a un estadio más alto de varios procesos de estilos y fortalecimientos de escuelas, de estilos de escuelas, ¿no? Entonces, yo diría que es una danza que se hace en el Ecuador, ¿no? Y hay diferencias y hay singularidades. Siempre tenemos un referente, de alguna manera, europea y norteamericana, fuerte. Y esos referentes son también, de alguna manera, los que nos dan una visión, pero también nos limitan a la vez. Porque si no tenemos una actitud analítica y crítica de eso, tratamos de hacer una copia, ¿no? o estar en esos ismos. ¿Qué ismos nos vienen? ¿Postmodernismo o qué otros ismos? Entonces, yo creo que todo lo que nos viene de fuera, de Europa, de Estados Unidos, a veces de México, de Argentina, de Chile, en fin, de Cuba,
es bienvenido, está muy bien, nos va a enriquecer, pero la actitud crítica, analítica de saber que la construcción corporal es epocal también, ¿no? Corresponde a épocas, pero también además es necesario deconstruir el concepto mismo, ir a la deconstrucción y las individualidades, aquella necesidad de ser universales desde la individualidad, ¿no? Y en ese plano lo que sucede en Quito y lo que sucede en general en el Ecuador es que a veces hay más la tendencia de estar en la destreza del cuerpo como tendencia y olvidamos que tal vez lo que decía Pina Bausch, ¿no? Más que ver los bailarines me interesa saber por qué se mueven así o qué les hace mover así a los bailarines, es decir, su alma, su espíritu, su vida, ¿no? Una vida que tenga algo que decir, bueno, todos tenemos algo que decir, pero que tengamos esa poética interna, esa necesidad interna poética que es el arte, ¿no? Porque si no lo otro se vuelve demasiado, se queda en lo físico, ¿no? Y entonces yo sí he visto que hay propuestas muy interesantes en danza moderna, en danza contemporánea. Yo más bien aquí me quiero desdecir, en danza contemporánea. En danza contemporánea veo que hay grandes propuestas, pero también veo que hay cosas que se repiten mucho, ¿no? O sea, que hay muy poca creatividad. O sea, hablamos de creatividad, pero hay muy poca, ¿no? Y más bien, más que ir en esas carreras angustiosas, me gusta ver esos procesos que, como dice este filósofo surcoreano, Bilchin Han, este filósofo surcoreano nos pide el aroma del tiempo y el arte de demorarse, ¿no? Entonces, me gusta pensar en los procesos y que las funciones y los estrenos sean parte de ese proceso. Y ahí encuentro yo que hay un montón de cosas bien interesantes que a lo mejor son poco visibilizadas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, aquellas residencias mínimas que proponían algunos compañeros en habitar las casas, ¿no? En habitar el espacio, ¿no? o transformar los espacios. Pero también otras cosas que se hacen en los teatros. Yo veo ahora que también ya los grupos independientes ya casi no pueden funcionar como grupos, sino más bien como proyectos. Entonces esa es otra realidad, ¿no? Quizás en los años 80, 90 queríamos formar grupos y habían grupos establecidos. Y después ya hemos ido caminando más bien a los proyectos, pero porque una realidad económica tan compleja es en este país, para el arte, para la danza más. Entonces no se puede sostener los grupos, es decir, de qué se va a vivir. Y por supuesto que nosotros seguimos entre dar clases, dar talleres, hacer coreografía, bailar, pero ahora hay un componente más que es gestionar y aprender a hacer los proyectos, porque hay que además entrar a los concursables, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese montón de cosas que nos convocan a esta época hace que se trabaje ya cada vez en unas circunstancias más complejas, y quizás nuestro error es primero no abordarnos dentro de las agremiaciones, sentirnos que para poder existir y subsistir y para poder enfrentar estas grandes modernidades de retos modernos, quizás sea en grupo y en los gremios en donde podemos encontrar un espacio para una voz, porque quienes tienen que entender
nuestra realidad son aquellos directivos que tienen que hacer un puente entre la institucionalidad y la ciudadanía a través de los artistas. En cambio, la institucionalidad cree que está funcionando por los artistas y no es así. Nosotros somos un puente hacia el derecho ciudadano. El derecho es ciudadano, de acceder al arte, de tener los espacios artísticos como un componente educativo inclusive. Entonces, mientras el discurso se quede entre la institucionalidad y el artista, pues no somos importantes, porque somos la minoría y siempre estamos en espacios vulnerables. Mientras entendamos la sociedad, que la demanda es de la sociedad y la cultura es un derecho ciudadano, entonces allí sí podemos entender que nos estamos enlazando todos, ¿no? Creo que hay una falta de comprensión de eso y solamente ese discurso político y de gremios y también social lo podemos ir haciendo mientras nos vayamos juntando. Pero ese juntarnos tiene que ser tan abierto, porque también lo que yo veo en nuestro país es que tratamos de juntarnos los contemporáneos, los folclóricos, los danza, teatro, y a la final no nos juntamos nadie. Tiene que ser todo un gran encuentro porque la fuerza está en reconocernos en esa multiplicidad de formas de ser con el cuerpo.